¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Muy bien, voy a pedirles el favor de que vayamos a la palabra de Dios. Si alguna persona de pronto el domingo pasado no estuvo en nuestra serie que empezamos de menos y no tiene la manilla, levante la mano a ver si lo sugiere, le llevan una. Si hay alguna persona, oiga, ¿ustedes todos no vinieron? No, ni les den, oiga, ¿de verdad no vinieron? El colmo que no vengan a la iglesia el domingo. Ok, si alcanzan para ellos les damos, si no pues paila. Vamos a la palabra de Dios. Levanta tu Biblia bonita y preciosa y como decimos en Casarroca, Cali, que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que abran su Biblia en el capítulo 3 de los Proverbios, verso 6, por favor. Proverbios 3, verso 6. Vamos a leer un segundo este verso, oramos a Dios y nos vamos a la palabra de Dios. En este segundo sermón de la serie Menos, la vez pasada hablamos acerca de menos arrogante, hoy vamos a hablar de menos resistente. Amén. Están desanimados, ¿cierto? ¿No salieron de puente y están bravos o qué? ¿Están resentidos? Ok, ¿listo? Proverbios capítulo 3, versículo 6. Sí, yo no me oigo nada, yo no sé si es la gripa o el oído, tengo un oído que me está doliendo un poquito, entonces seguramente es eso. Proverbios 3, 6, vamos a leerlo juntitos, vamos a animarnos todos. Como dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cierra tus ojos bonitos, hermosos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios, te colocamos, amado Dios, esta preciosa, esta hermosa mañana en tus manos, Dios, la consagramos en ti, Señor, para ti y en tu nombre, Señor Jesús, oramos en el Espíritu que ahora mismo, Dios, un destello especial de tu gloria, un destello de tu amor, de tu santidad, de tu sanidad, caiga sobre cada uno de nosotros que estamos en este lugar, Señor, y nos muestre, Señor Jesús, cuál es tu buena, cuál es tu agradable y cuál es tu perfecta decisión para nuestras vidas, Dios. Te amamos mucho, ayúdanos a crecer, Señor, en esta serie, Dios. Ayúdame a mí, Señor Jesús, como pastor y como predicador de esta congregación, Dios, a llegar, Señor Jesucristo, a tu altar, Señor, para poder traer, Señor, a tu pueblo lo que tú tienes para ellos, Dios. Gracias, Dios eterno. Te amamos con todo el corazón, Señor Jesucristo, y nada, Señor Jesús, tú eres Dios y eso es lo que más importa en este lugar. Y por eso te damos un buen aplauso a ti con todo nuestro corazón. Muy bien, la semana pasada inicié la serie Menos y vamos por el segundo capítulo. El primero lo llamamos Menos Arrogante. ¿Sí fueron menos arrogantes o no? ¿O iguales? Más o menos iguales, ¿cierto? Ok. Hoy vamos a tratar de entrar en el segundo punto de esta serie que le he llamado Menos Resistente. Punto número 2 hoy. Sermón número 2, resistente. Entonces, si miramos nuevamente el versículo del capítulo 3, del versículo 6 del libro de los Proverbios, dice, reconócelo ¿en dónde? En todos. ¿Reconócelo en dónde? En todos, en todos, en todos, en todos. No hay uno solo, no hay una sola desviación, no hay un andén, no hay nada que no podamos nosotros en cualquier área de nuestra vida dejar de reconocer a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él que allanará tus sendas. Reconocer a Dios en todos los caminos quiere decir que en las cosas más sencillas y más complicadas, Dios debe tener arte y parte en nuestras vidas. No hay ningún lugar, no hay ninguna situación, no hay ningún pensamiento, no hay ninguna decisión, por pequeña, que es que yo voy a comprar esto, que es que yo voy a vender esto, en cada área. Voy a ir a trabajar a tal sitio, están presentando una oportunidad para esto, quiero un negocio de esto. En cada área de nuestra vida voy a servir, quiero ser ujier, quiero ser de la parte de enseñanza de la iglesia. Ahí tienes que tener en cuenta a Dios. Me voy a casar, me voy a ennoviar, voy a empezar a viajar. Cada área de la vida, todas las áreas de la vida de nosotros deben reconocer al Señor. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Señor, te quiero reconocer en todas mis decisiones. ¿En cuáles? ¿En cuáles?
En todas. Reconócelo en todos tus caminos. A mí me encanta esto. Dios es divino. Porque Dios no dice, reconózcame en los caminos que yo tengo para usted. No, Dios no es así. Dios dice que lo que vas a emprender, rico. Yo te patrocino, pero ten en cuenta que yo tengo algunas normas, tengo algunos pensamientos. La vida de nosotros es una vida compartida con Dios. Y la vida compartida con Dios, Dios necesita ser arte y parte de nuestras decisiones. Y nosotros necesitamos tener a Dios como arte y parte de nuestras decisiones. Reconócelo en todos tus caminos, los caminos de nosotros. ¿Cuánto camino nosotros recorremos en esta vida? Yo creo que estamos toda la vida caminando, mirando por dónde vamos. Y se nos presentan algunas cosas, ¿no? Se nos presentan dificultades. Y por eso dice aquí la parte final, dice, y Él allanará. Allanar quiere decir que Dios quita algo que está. Algo está el camino y de pronto se encuentra como un montecito o una pared. Y Él dice que Él la allana. La palabra allanar significa como quitar, como venir con una pala y limpiar lo que obstaculiza el camino por el cual nosotros vamos. Y creo que nosotros a veces, cuando vemos algunos puentes, algunos montes, algunas dificultades para atravesar muros o murallas, nosotros lo hacemos a nuestra manera. Y uno puede escalar montañas sin Dios. Uno puede derribar muros sin Dios. Por eso dice aquí el Señor, reconózcame a mí. Pero si no me reconoce, pues pasa por el frente mío y ni se dio cuenta. Pero de pronto yo te puedo decir por dónde es. ¿Dicen amén, iglesia? Entonces vuelvo a leer. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Alguna vez a usted le ha pasado por su cabeza que usted llegue y se pone a pensar, y lo que hice sí es la voluntad de Dios? Que uno con una sensación, con un vacío, con una cosa rara, porque como somos tan resistentes, porque queremos lo nuestro, pero siempre que a usted le llegue ese pensamiento, ¿esto sí fue de Dios? No fue de Dios. Porque las cosas de Dios producen una tranquilidad especial. De simplemente sigue la vida. ¿Por qué? Porque no hay paredes, no hay muros. Y por eso dice Él allana. O sea que usted no se pone a pensar en nada. Pero cuando uno se pone a pensar en muchas cosas, se pone impaciente. Dice, ¿será que sí estoy haciendo lo que es o no es? Y sabemos que si no hacemos lo que no es, que si no hacemos o no tomamos la decisión correcta con lo que tenemos que tomar, pues vamos a tener dificultades. Vamos a encontrar un obstáculo y nos va a retrasar, nos va a retardar nuestra vida. Nosotros tenemos una capacidad de desarrollar oído. Yo creo que si ustedes, una vez hice la prueba, ¿no? Hace muchos años, me metí aquí atrás y empecé el sermón sin salir aquí adelante. Y la gente, todo el mundo era como, ¿el pastor dónde está? Nadie dijo, no es el pastor, sino dijo, ¿dónde está el pastor? Y me demoré bastante. Y fue interesante darme cuenta cómo todos ustedes van conociendo la voz mía. Y de esa manera, Dios desea que nosotros conozcamos la voz de Él. Dios no está en este lugar físicamente, pero Dios está en este lugar. Y Dios quiere hablarnos en este lugar y en todos los lugares de nuestra vida. Dios no solamente habla en la iglesia. Dios le habla a uno en la casa, arreglando la ropa, lavando, en la oficina, trabajando. Voy a contarles rápidamente, antes de empezar con el desarrollo de la predicación de hoy, voy a contarles rápidamente una historia breve del Antiguo Testamento que está en el libro Números 22, en el capítulo 22 del libro Números, para que usted de pronto lo mire en su casa, no es importante ahorita. Y es la historia entre dos personajes, uno se llama Balac y el otro se llama Balán, parecieran como parecidos los nombres. Y entonces Balac es un hombre que necesita ir a derrotar a un ejército enemigo de él. Y hay un profeta que se llama Balaam. Y entonces empieza a haber una serie de manejo entre Balac,
que era el rey que quería atacar al imperio que lo estaba molestando, al ejército que lo estaba molestando, y Balaam, que era el hombre de Dios, el profeta. Y entonces Balac le dice a Balaam, le dice, ven, ¿puedo atacar a los enemigos y ganar la batalla o no? Y todo dependía de lo que dijera Balaam, porque Balaam era como la representación de Dios en el Antiguo Testamento, en la personalidad o en el don que Dios les había dado de profecía por aquella época. Y entonces Balaam se va al altar de Dios y le dice, Señor, que si Balac puede atacar al pueblo que va a destruir. Y el Señor le dice, no. Entonces Balaam sale y le dice a Balac que no. Y entonces Balac le dice, hagámoslo de la siguiente manera, yo le doy una platica y usted manéjeme al jefe. Y adivinen qué hizo Balaam, se fue donde Dios y le dijo, Dios, ese man está orando mucho, ayuna mucho, no lo ayudamos. Y Dios le dijo, lo que diga el dedo. Entonces él salió y se encontró nuevamente con Balac y le dijo, hermano, la cosa está complicada. Entonces Balac le dijo, ¿de cuánto estamos hablando? Entonces Balaam fue nuevamente donde Dios y le dijo, Dios, ya son 40 días de ayuno que lleva este man. Yo creo que a mí me gustaría respetar tu decisión, Dios, pero Dios, ese hombre es muy espiritual. Y Dios sabiendo todas las cosas, ¿dicen amén? Amén. Entonces Dios le dice a Balaam, los que son padres van a entender lo que yo estoy diciendo. ¿Sabe qué? Haga lo que se le dé. ¿Sabías que tú puedes hacer lo que se te dé la gana delante de Dios? Mire a su hermano, dígale, ¿sabías eso? Dígale, yo lo sabía, pero jamás lo he hecho. ¿Cierto? Ninguno de nosotros, Dios nos guarde de hacer lo que se nos da la gana. Nosotros no hacemos lo que se nos da la gana, nosotros le aportamos a la sabiduría de Dios cómo se deben hacer las cosas. Somos malos, ¿cierto? Lo manejamos de esa manera, ¿cierto? Y bueno, nada, Dios deja que Balaam se vaya y le diga a Balac que listo y seguramente recibe el billetico. Y dice la Biblia que cuando Balaam se va a concretar ya el negocio final con Balac, va en la burra, tiene una burrita, y va en la burrita y de pronto el Señor siempre te va a alcanzar. Mira a su hermano y dígale, el Señor siempre te va a alcanzar. El Señor es divino, porque el Señor llega y le dice, haga lo que se le dé la gana, pero el Señor dice, no, ¿cierto que no? No. Y se va. Y Dios envía al ángel del Señor, que pues lógicamente de Jesús. Y dice la Biblia que iba la burra y Balaam iba en la burra. Y la burra se pega un susto terrible porque se le aparece un ángel. Y el que va encima no ve al ángel, sino solamente lo ve la burra. ¿Te ha sucedido que alguna vez otras personas ven que estás metiendo la cabeza por donde no es y tú no te das cuenta? Esos son los burros que Dios pone en la vida de uno. Y por eso tienen ovejas grandes porque son chismosos y metidos y nos da rabia, porque vienen a dañar lo que nosotros queremos hacer como sea. Y entonces la burra se pega un susto terrible, porque viene una burra viendo un ángel y viendo a su creador. La creación alaba a Dios. El animal sabe quién es Dios, qué cosa tan terrible, ¿cómo? Yo no sé. Pero el animal se da cuenta, y el que es creado por Dios y profeta de Dios no ve al ángel. Claro, la burra se asusta y la burra seguramente se paraliza y empieza a rebuznar. Y este man saca una patada y se la pega en la barriga durísimo. Y la burra se voltea y le habla. No ve al ángel y la burra le habla. Y la burra se voltea y le dice, ¿por qué me haces daño? Qué linda, ¿cierto? Otra burra saca un taco así, hediondo, ¿cierto? No, esta burra era de estrato alto. Y se voltea y le dice, ¿pero por qué no, ni siquiera dice patada, ¿por qué me das un puntapié? Claro, esto enfurece más a este hombre.
y la burra se atraviesa. A veces nos pasa igual en la vida de nosotros. Somos demasiado resistentes, porque como venimos arrogantes, y es un trabajo que Dios tiene que empezar a hacer, entonces Dios atraviesa burras para ver si nos ataja a nosotros. Voy a decirle algo aquí, por lo menos en mi área personal, en mi vida personal. Yo creo que, yo por lo menos, pero voy a decirlo plural, creo que todos llevamos una burra por dentro. ¿Qué burros somos? Mire a su hermana y dígale, ¿qué burros hemos sido? ¿Se imagina que Dios ponga una burra a hablar para decirnos las cosas? Que Dios use cualquier persona para decirte algo. Es una cosa loca. No tiene a veces sentido. No tiene sentido. Uno dice, Dios, pero ¿cómo así? ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces ayer estaba estudiando y paré un ratico para dejar de estudiar y me puse a ver una película en Netflix. Estaba muy inquieto con este sermón. Yo le decía a Dios, ¿será que este sermón sí es o no es? Uy, Dios mío. Y cuando de pronto en la película que estaba viendo, una burra hablando. Yo decía, Dios, ¿qué necesitas decir? Dios nos habla. Dicen amén, iglesia. Diga, Dios me habla. Y Dios nos habla a través de cualquier cosa, pero nos habla a través de burras, como les estaba diciendo ahorita en el libro de los Números, que habla de la historia de Balac y Balaam, para que la lea en su casa. Nosotros tomamos muchas decisiones sin tener en cuenta a Jesús. Y las muchas decisiones sin tener en cuenta a Jesús son muchos problemas donde vamos a necesitar a Jesús. ¿Escuchó lo que dije? Esto es tan irónico que produce llanto. Son muchas las decisiones que tomamos sin Jesús, pero son muchos problemas los que vamos a tener en los cuales necesitaremos a Jesús. ¿Y sabe qué dice el Señor? El Señor es humilde, digan amén. El Señor levanta la mano y dice, aquí estoy otra vez. ¿Qué fue lo que le dijo a Balaam? Se le adelantó, le puso una burra para decirle, no lo hagas, no lo hagas. Que no se haga tu voluntad, que se haga mi voluntad. Dicen amén, iglesia. Dios a veces nos dice que no, pero nosotros simplemente pasamos por alto el muro y no permitimos que Él lo haga a su manera. Malaquías, capítulo 3, verso 6. Malaquías 3, 6. No les voy a hablar del diezmo, tranquilos. Que siempre que uno habla Malaquías, la gente dice, pastor, va a echarse el sermón del diezmo. No, yo no predico sobre el diezmo. Yo predico sobre Jesús de Nazaret. Malaquías, capítulo 3, verso 6, dice así. Yo, el Señor, ¿qué? Oiga, porque yo soy el que estoy sordo, ustedes están bajita la voz. ¿Cómo dice? Yo, el Señor, no, ¿qué? ¿No qué? No cambio. Mire a su hermano y dígale, Dios no cambia. Mire lo que dice finalmente. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido, ¿qué? Exterminados. Entonces la pregunta es, ¿creen ustedes que Dios no cambia? No, pero Dios mío. Voy a preguntarles otra vez, ¿creen ustedes que Dios es hipócrita? No. ¿Creen ustedes que Dios no cambia? No. Y si Dios no cambia, ¿quién tiene que cambiar? Yo tengo que cambiar. O sea que yo soy, la voluntad de Dios es perfecta si Dios no cambia. O sea que el que tiene que cambiar su voluntad, ¿quién es? No es Dios, mire. Ustedes no han sido exterminados porque yo sigo siendo el mismo. Eso le dijo a Balaam, se lo demostró con una burra y nos lo demuestra a nosotros todos los días. Dios no cambia, necesitamos cambiar nosotros. Y a veces pasamos por alto nuestras decisiones sin involucrar a Dios. Y eso le duele el corazón a Dios. Porque Dios no cambia para ser Dios. Dios no cambia para amarnos a nosotros de la misma manera. Dios no necesita no cambiar para ser Dios. Dios no necesita seguridad de ser Dios. Dios no necesita identidad de ser Dios. Dios no necesita madurar en su divinidad. Dios simplemente sabe que Él es ¿quién? Dios. Dios lo único que quiere es amarnos a nosotros. Dicen amén, iglesia. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando estás por fuera de la voluntad de Dios tomando una decisión que no es la voluntad de Dios, no sé si te has dado cuenta que como que tu relación con Dios se seca.
Pareciera que quedara sin minutos. Pareciera que Dios te dejara en visto y le da uno rabia. No, rabia no. Lo que pasa es que estás manejando algo que en tus propias decisiones. Entonces Dios se hace a un lado porque Dios es un caballero. Se lo diré toda la vida. Dios es un caballero. Entonces Él se hace a un lado y dice, bueno, listo. Que predomine tu parte y no la mía. Cuando predomina la parte de Dios se abren puertas y sientes tranquilidad. Cuando sientes tranquilidad, cuando sientes la tranquilidad divina de una decisión guiada por la voluntad de Dios, tú simplemente avanzas en la vida, tú no te pones a mirar nada. Pero si te das cuenta, cuando avanzas sin que sea la voluntad de Dios, todo el tiempo estás pensando, ¿y será que ese empleo que tomé? ¿Y será que esa decisión que tomé? ¿Y será que eso compré? ¿Y será que esto que voy a hacer si es de Dios o no es de Dios? Uno no tiene por qué ir catando la voluntad de Dios. Uno no tiene por qué ir degustando, oliendo la voluntad de Dios. Uno tiene que vivir en la voluntad de Dios. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Señor, enséñame a vivir en tu voluntad. Y para poder vivir en la voluntad de Dios, necesito que le hagas la siguiente pregunta al hermano que tienes ahí al lado. Dile lo siguiente, ¿estás preparado para escuchar el no de Dios? Porque Balaam no estaba preparado. Y a veces nosotros no estamos preparados porque estamos obsesionados. La preparación espiritual hace que nosotros simplemente fluyamos en la voluntad de Dios. La obsesión de nuestra vida, la obsesión de lograr lo que la carne quiere en nosotros, simplemente lucha con la voluntad de Dios y se molesta con la voluntad de Dios. Nos pone ansiosos, la paz se va. Amén, iglesia. Durante muchas oportunidades Balaam le preguntó a Dios y le siguió preguntando si era tan cansón. Y así hemos sido nosotros. ¿Y sabe por qué? ¿Cuántas veces? Voy a decirle algo. ¿Sabe por qué uno le pregunta a Dios si es la voluntad de Él, si es la voluntad de Él, si es la voluntad varias veces? Porque uno no va a hacer nunca la voluntad de Dios. Porque uno quiere ¿qué? Imponer la voluntad de uno. Cuando uno sabe que es la voluntad de Dios, uno simplemente hace lo que Jesús, que se haga ¿qué? Tu voluntad. En la tierra como en los cielos. Dicen amén, iglesia. Y por eso Dios toma la decisión final, como les decía al principio. ¿Sabe qué? Haga lo que se le dé la gana. Me estás tratando de manipular. Estás haciendo un ayuno de 21 días para cambiar las cosas. Cuando tú no vas a cambiar las cosas, tú las vas a dejar igual. ¿Y eso cómo se llama? Religión. Dicen amén, iglesia. En un ayuno no se sortea lo que yo quiero. En un ayuno se decide por lo que Dios quiere. Y nosotros a veces es obsesionados, ¿qué se va a lograr? Y entonces terminamos el ayuno y entonces el ayuno pierde valor el ayuno, porque nosotros entonces creemos que el ayuno no funciona. No, el ayuno sí funciona, pero el ayuno tiene una clave y es aceptar la voluntad de nuestro Dios. Y por eso Balaam se molestó con la burra que Dios le puso. Y nosotros a veces nos molestamos con personas que se acercan a nosotros diciendo, a mí parece que no es por ahí. Qué rabia la que nos da, ¿sí o no? Cuando viene alguien, y son los burros que Dios envía. ¿Ven? Y vos no pensás que mejor esto. Y uno, no. ¿Por qué? Porque uno es arrogante. Y como es arrogante, pues también es resistente. Y resulta que tenemos que ser menos resistentes. Díganme, amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale, más como la burra. ¿Sí se dio cuenta que la burra era la más humilde? Y se supone que los animales, el animal más orgulloso de la creación es la burra, el burro. Y esta burra Dios la pone para demostrar que aún una burra se doblega frente a Dios. Y no necesitamos ver a Dios para conocer su voluntad. Digan amén. Nosotros ya conocemos a Dios. Sabemos quién es Dios. Es el primer evento en toda la Biblia. Yo conozco la Biblia, he leído la Biblia muchísimas veces de tapa a tapa. Y puedo decirles con todo mi corazón, es el único evento donde dos burros hablan. Balaam y la burra. Y hay eventos donde los burros de nosotros hablan con otro burro, con la carne de nosotros. Y se ponen de acuerdo para desafiar el destino de nosotros, no para desafiar la voluntad de Dios. Yo creo que uno no logra desafiar la voluntad de Dios. Yo creo que Dios no sufre de debilidad, digan amén. La voluntad de Dios es así, pues se impone. Ella no necesita pelear con nadie. Nadie, ay, que es que desafió la voluntad. No, que desafió, no, usted se desafió, fue su destino, lo que le va a ir. Nos va mal es a nosotros, a Dios no le va a ir mal. Dicen amén, iglesia. Dios es muy bueno con nosotros.
Y a veces estamos tan ciegos a nuestro orgullo que somos como burros. No entendemos la voluntad de Dios. Y por eso Dios nos ama tanto y Dios envía muchos burros para cuidarnos a nosotros. Son muchos obstáculos los que tienes a veces. No sé si te das cuenta que Dios pone obstáculos cuando vas a hacer un viaje que no es. Y Dios te manda un burro y te manda el otro burro. Y vas a comprar algo y Dios te pone un burro. Y Dios te pone la burra y te pone a los burritos. Te pone burros por todos lados. ¿Y nosotros qué hacemos, chicos? Saltando burros. Y cuando nos damos cuenta estamos en una decisión totalmente apartada de Dios. Porque no aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios se tiene que aprender a escuchar, pero aprender a escuchar para obedecer. No aprender para escuchar la voz de Dios, porque ese es Dios, como le decía yo ese día que me escondí en la consola del sonido y les hablaba y empecé a predicar y la gente era, ¿y dónde está el pastor? ¿Y dónde está el pastor? Y se empezaron a estresar. La voz de Dios es para que la obedezcas. La voz de Dios no es bonita. La voz de Dios no es fea. La voz de Dios no es un sí. La voz de Dios no es un no. La voz de Dios es para obedecerla. Dice amén, iglesia. Se lo dije el miércoles. Necesitamos aprender a obedecerle a Dios independientemente nos vaya bien o nos vaya mal. Punto. Juan 10:14. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesús de Nazaret. El que se le aparece a la burra y el que se le aparece a Balaam, pero que Balaam no se da cuenta que es el Señor. Juan 10:14. ¿Qué dice? Yo soy ¿qué? ¿El qué? ¿El qué? El buen pastor. Diga conmigo, Jesús es el buen pastor. ¿Sí se da cuenta? Yo soy, no dice mi actitud es ser buen pastor, no señor. Tengo un don, no señor, la esencia de Dios es su bondad. Yo soy un buen pastor, pero conozco a quién, a mis ovejas. Y mire tan divino el Señor. Me parece que Dios es aquí bastante romántico y profético. Y Él da por hecho algo que a veces nosotros no podríamos leer de esta Biblia. ¿Qué dice al final? Y ellas me conocen a mí. Conocer a Dios para obedecerlo. No conocer a Dios para llenar un sitio en su celular de contactos. No. Lo más bonito, se lo decía el miércoles a la iglesia, de conocer y de tener una relación con Dios es aprender a ¿qué? A obedecerlo. Porque nos va bien a nosotros y glorificamos su nombre, les decía el miércoles. Dios conoce cada oveja. Dios nos conoce a todos nosotros. Y está interesado en ayudarnos a cada uno de nosotros, pero ¿mediante qué? Mediante su voluntad. Y para eso tú tienes que aprender a ser menos resistente, aprender a ser más humilde. Dicen amén, iglesia. Mis dos hijos yo tengo un problema con mis dos hijos, tienen el mismo tono de voz. ¡Qué rabia! Porque a veces estoy hablando con uno y es el otro. Porque lo llamo al celular y contestó fue el otro el celular del otro. Y yo, hola mi amor, ¿y dónde estás? Aquí. ¿Y no ibas para tal lado? Dijo, no papá. ¿Cómo así si me acabas de decir que ibas para...? No, es que no hablas con David, hablas con Samuel. Y yo, wow. Dios conoce hasta el tono de nosotros. Dios lo conoce todo en nosotros. Dicen amén, iglesia. Entonces lo que quiero desarrollar hoy en el servicio de hoy es que el ejercicio hasta el próximo domingo entrante es que nosotros vamos a ser menos resistentes a la voluntad de Dios. Vamos a ser más dóciles a la voluntad de Dios. Entonces vas a decir conmigo, Señor, lo que tú desees está bien para mí. Mire a su hermano y dígale, ¿y para ti? Ok, clave número 1, oveja o burro. Oveja o burro. A veces necesitamos que imagínense que a las ovejas se les ponga un alambre de púas. Eso no se hace. Usted va a un rebaño normal y las ovejas no tienen. Es el único animal que no tiene eso. ¿Por qué? Porque las ovejas son pasmadas, tranquilas. Ellas no se salen, ellas no se mueven. Y Dios con Balaam nos da el ejemplo a nosotros que hay momentos en la vida donde hay que poner alambre de púas. Y Dios tiene que poner unos límites en nuestras vidas, porque si no nos salimos de su voluntad y nos empezamos a comportar de una manera diferente. Y nosotros no somos burros, nosotros somos ovejas del prado del Señor.
Pero como no nos dejamos guiar por Dios, no estamos a la plenitud de la guianza de Dios, entonces Dios tiene que poner de alguna manera como muros. Los límites no existían. Dios le dijo a Adán, mire, coma lo que quiera, beba lo que quiera, disfrute lo que quiera, duerma lo que quiera, vea las películas que quiera. Y él lo interpretó de otra manera y se fue al extremo. Y por eso hoy en día tenemos tantos muros que los podemos llamar como nuestra conciencia. ¿Se ha dado cuenta que la conciencia le dice a uno, pero, quieto, por ahí no, vamos por el otro lado? Las burras están aún en nuestra conciencia. Y por eso les digo, nosotros somos ovejas del Señor y Dios no debería estar atajándonos a nosotros. Dios debería estar tranquilo con su rebaño. Dicen amén, iglesia. Dios debería estar debajo de un árbol. Piense un momentico como en la cosa típica de un pastorcito debajo de un árbol ahí sentado, leyendo un libro, escuchando música y sus ovejas por ahí. No, a Dios ¿qué le toca? A Dios le toca estar levantando burras. ¿Para qué? Para mantener su rebaño como juntito. Porque nosotros tenemos patas de cabra y no le salimos a veces de la voluntad de Dios. No puedes levantar nada en tu vida, no puedes hacer nada sin la guianza de Dios. Necesitamos la guía divina. Dicen amén, iglesia. ¿Quieres levantar una familia? Necesitas la voluntad de Dios. ¿Quieres levantar un negocio? Necesitas la voluntad de Dios. Todo lo que quieras hacer en la vida necesita la voluntad de Dios. Ahora mismo que viniste a esta iglesia, si no vienes bajo la voluntad de Dios a esta iglesia, puedes meterte en cualquier roto. ¿Sabía eso usted? Que hay personas que simplemente se congregan en una iglesia por sentimientos, pero no por la voluntad de Dios. Y hay otros que son más locos, que dicen la voluntad de Dios me dijo que me fuera para una iglesia que es una secta o que es la división de Casa sobre la Roca, mi iglesia. Eso es estúpido que Dios diga eso. Si Dios dice eso, pues entonces estamos equivocados de Dios. Ni un amén, pero bueno, no importa. Diga conmigo, la voluntad de Dios es asertiva, selectiva y protectora. Nunca se le olvide eso. La voluntad de Dios no está de acuerdo mucho con nosotros. No quiere decir que sea desafiante con nosotros, cuidado. Tiene algo que ver. Pero la voluntad de Dios casi siempre es mejor que lo que nosotros queremos. Lo de Dios es más bonito que lo de nosotros. Dicen amén, iglesia. Entonces, usted tiene que tomar una decisión a partir de hoy. Y ahora que mire su manilla toda esta semana, usted tiene que empezar a mirar la manilla y decirle a Dios: Dios, ¿escucho mi voz o escucho la tuya? Y usted tiene que aprender a hacer eso. Porque Él dice que mis ovejas conocen mi voz, pero no dice que las ovejas escuchan su propia voz. Y las voces mentales son un problema espiritual de Satanás, donde se maneja el ego o donde se maneja la asistencia de Satanás. La de Dios simplemente da una tranquilidad absoluta. Salmos 46:10. Mire lo que dice Dios: quédense quietos, reconozcan que yo soy ¿qué? Soy Dios. Me quedé solo. Salmos 46:10. ¿Qué dice? Quédense ¿qué? Quietos. Reconozcan que yo soy ¿qué? Dios. Yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy pastor. Yo soy el buen pastor. Yo soy Dios. Reconózcalo. Reconozca que soy Dios, que estoy por encima suyo. Reconozca eso. Reconozca que no estás en una iglesia. Reconoce que estás creando tu vida para vivir toda la eternidad con Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Es decir, que cuando yo reconozco a Dios, Dios es exaltado en el cielo, exaltado en la tierra. Y cuando mi vida glorifica a Dios, ¿cómo me va a mí? Perfecto. Dicen amén, iglesia. No tuerza la voluntad de Dios. No la tuerza, porque no la va a torcer. Esa es una imaginación, esa es una mentira del diablo que usted logró. Usted se salió con la suya. Ninguno se puede salir con la suya. Todos tenemos que salir con la de Él. Es una mentira, es algo temporal, pero que en cualquier momento se burla de ti mismo. Salmo 23:2. Miren lo que dice acerca de la voluntad de Dios. Miren la voluntad de Dios cómo es.
Mire la voluntad de Dios como es. En estos días venía yo de la casa a la iglesia y hay un potrero, un lote muy grande con un pasto muy alto. Y había un par de vacas, o más bien toros, tenían cara bravas, estaban bravos. Pero ¿sabe qué estaban haciendo? Comiendo pasto verde. Entonces yo pasé por ahí y me hice la siguiente pregunta: ¿qué peligro esos animales ahí? Puede salir a la calle y uno viene que rápido se mató. Después me puse a pensar, no, el pasto estaba alto. ¿Sabe qué estaban haciendo ellos? Comiendo, estaban disfrutando, estaban ¿qué? Relajados, tranquilos. Ahora mire lo que dice la Biblia, Salmo 23, verso 2. Mire la voluntad de Dios, mírelo y lea este verso pensando en la voluntad de Dios, pensando en lo que Dios decide, pensando en lo que Dios te dice que debe ser. ¿Qué dice? En verdes pastos me hace ¿qué? Descansar, junto a tranquilas aguas que me conduce. Ay, este es puro plan de mañana festivo, ¿sí o no? Esto es puro río Pance, ¿sí o no? Ay, qué belleza. Esta es la paz de Dios. ¿En qué? ¿En estar con Dios? No. Uno puede estar con Dios y no le da paz Dios. Uno puede estar con Dios y sentir que Dios es el diablo. Uno está en paz con Dios cuando la voluntad de Dios armoniza con mi decisión. Cuando mi intención es más baja para dejarse dominar por la intención y el deseo de Dios que su voluntad en mi vida. Dicen amén, iglesia. Entonces, ¿qué siente uno? Que los pastos son verdes, que el agua es tranquila, que todo es bonito. ¿Por qué? Porque ando ¿en qué? En la voluntad de Dios. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, la voluntad de Dios me da tranquilidad. Siempre que haces algo por fuera de la voluntad de Dios es lo contrario. ¿Cómo son las aguas? Turbulentas. ¿Cómo es el pasto? Feo, lleno de espinas, seco, horrible, inmundo. Es un paisaje totalmente diferente. ¿Por qué? Porque pierdes la paz de Dios. Mientras que cuando tienes la paz de Dios, tú estás tranquilo, no necesitas ser atajado, no necesitas ser doblemente aconsejado, no necesitas pedir un consejo acá y otro acá y otro allá y otro allá y decir ¿qué hago? No. Usted se mueve en la voluntad de Dios. Mire, yo tengo personas en esta iglesia que jamás han pedido una consejería. Jamás la han pedido. Y llevan unas vidas así, mire, intachables. Lo digo como pastor. ¿Por qué? Porque hay gente madura que sabe a qué viene a la iglesia. ¿A qué? A crecer y a llevar una vida tranquila. No necesita nada más. No necesita que lo liberen. No tiene problema con su hijo o con su hija. Su vida marcha. ¿Por qué? Porque se mueve bajo la voluntad de Dios. Y a veces uno ve tanta gente metida en tantos problemas. Porque tenemos una tendencia muy grande a escuchar nuestra voz. Y la única voz que debemos escuchar es la voz de Dios. Clave número 2, la Biblia. Clave número 2, la Biblia. La Biblia tiene la capacidad de llevarse la resistencia de nuestro corazón. Escúcheme. La Biblia te desbarata la presión arterial de tus manos para hacer lo que se te da la maldita gana. La Biblia tiene la capacidad de quitarte el rojo arrogante de la cara y ponerte una cara de tranquilidad o quizás de necesidad de la voluntad de Dios. Esa es la palabra de Dios. Si usted mira la vida de Jesús, Jesús no tenía Biblia. Estoy hablando del Jesús humano. No tenía Biblia. Entonces, ¿qué hacía Jesús? ¿Cómo podía sobrevivir Jesús? Jesús pasaba muchos tiempos ¿con quién? Con Dios. Usted tiene Biblia y usted no tiene a Dios en el sentido en que lo tenía Jesús con el Padre. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Más qué? Mire a su hermano y dígale, la Biblia se lleva tu resistencia. Usted lee la Biblia y la Biblia le desarma lo que sea. Usted lee la Biblia, usted llega y dice, no la va a leer por sorteo, ¿no? Pero usted la lee maduramente y la Biblia le desarma lo que usted va a hacer. Es increíble la ironía, la sagacidad que tiene Dios. Es más veloz que nosotros. Y uno lee la palabra y la palabra dice, y uno dice, me desbarata la fiesta, ¿sí o no? Y le da a uno una vida tranquila el resultado de leer la palabra. Si el Padre fue importante para una relación aquí en la tierra,
para Jesús, para nosotros debe ser importante leer la palabra de Dios. Si hablas mucho, poco aprendes. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Y la iglesia de Dios es una iglesia que habla demasiado y lee poco y escucha poco. Entre más leas, entre más escuches la voz de Dios, menos resistente vas a ser. Se te va quedando. Es una cosa, no sé si te has dado cuenta. Voy a decir algo por mí, no lo digo por usted, pero pronto le va a tocar a usted. No sé si se ha dado cuenta que cuando usted quiere tomar una decisión que no está siendo guiada por Dios, usted mismo toma la decisión de no abrir su Biblia. ¿Le pasó alguna vez o no? Es mejor no leer la Biblia, ¿cierto? Y lo está diciendo el pastor suyo. Porque le huimos ¿a qué? A la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Lea la Biblia. Necesitas agendar a Dios todos los días un poquito. Un poquito de Biblia no te hace daño. Dicen amén, iglesia. ¿Cómo lees la Biblia? Yo le voy a enseñar un segundito cómo leer la Biblia. Lea la Biblia donde nadie habla. Lea la Biblia donde nadie esté. Lea la Biblia donde nadie lo mire. Lea la Biblia cuando el diablo no le esté hablando. Lea la Biblia cuando su carne no esté tan alta. Lea la Biblia a la hora en que nadie se levanta en su casa. Y eso entra así. Porque si ustedes se dan cuenta, bueno, seguramente que hay personas que tienen casas muy grandes, pero las casas de nosotros son reducidas. Y para donde uno va, ahí hay alguien. Así sea una cucaracha se asoma. Sí, los apartamentos de hoy en día son demasiado pequeños. Entonces, ¿usted qué hace? Un poquito, madruga un poquito más. Decían por ahí religiosamente que al que madruga, vea los religiosos. Cuando frecuentas a Dios, te vuelves íntimo. Y cuando te vuelves íntimo, lees a Dios fácilmente. Cuando frecuentas a Dios, te vuelves íntimo. Y cuando te vuelves íntimo, lees fácilmente a tu Dios. Conocer la palabra de Dios nos evita golpes, caídas y torturas. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Dice así. Este me encanta. Salmo 119, versículo 105. ¿Lo tienen? Ok, léelo conmigo. ¿Qué dice? Tu palabra. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿De quién? ¿De quién es la palabra? Tú, ¿cierto? Tú. Tu palabra, no la mía. No el consejo. No. Tu palabra es una lámpara, ¿a qué? A mis pies. Es una luz en mi sendero. Anoche se nos fue la luz en la casa. Casi toda la noche, volvió como a la 1:30 de la mañana. Y pues estaba muy estresado porque no pude volver a estudiar. Y entonces tenía que moverme con esta luz, con la luz del celular. Entonces me causó mucha atención porque Liliana se puso el celular aquí en el bolsillo y caminaba con él por todos lados. Y me dijo, yo haciendo este sermón, y me dijo Liliana lo siguiente, mira, así es la Biblia, para donde yo voy me alumbra. Dios, dicen amén. La palabra es luz a mi sendero. Si usted no se quiere caer, si usted no se quiere tropezar, simplemente lea más la palabra de Dios. Dicen amén, iglesia. Mire a su hermano, dígale más Biblia. Salmo 32, versículo 8 al 9. El Señor dice, Casarroca, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como ¿quién? Como Balán. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo ¿qué? Cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Dicen amén, iglesia.
Yo no sé si usted sabe lo que es una brida, pero haciendo el sermón, viendo la misma película que les dije, Dios habló de la brida, también ahí yo decía, no, pues la palabra brida, que es uno dice, cualquier nombre menos brida, sabe uno en la vida qué es. Y son como las correas de las que se coge el caballo para poderlo guiar, o la mula. Imagínense nosotros con eso en la cara. ¿Te imaginas que nosotros llegáramos a la iglesia, recibiéramos al Señor y aquí en la iglesia nos entregaran a cada uno una brida? Y saliéramos a la calle con la brida y todo el mundo supiera, este es un nuevo cristiano. Dios es tan lindo que pudiendo colocarnos eso, no lo hace. Porque Él sigue confiando en nosotros. Solamente quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, en que su voluntad nos hace bien a nosotros. Pero si tú necesitas brida, pues la vas a necesitar y se llama el fuete. Vas a necesitar pruebas para eso. Pero no pienso que debamos llegar a ese extremo. Clave número 3. Clave 3. No cuadra. No cuadra. Hay cosas en la vida que no salen. Digan amén. Hay cosas que no salen en la vida. Hay cosas que no se pueden terminar porque no comenzaron y porque no se están haciendo bien. Por ejemplo, no sé si alguna vez usted trató de armar un rompecabezas y hay unas fichas del rompecabezas que son tan parecidas al hueco, ¿sí o no? Y son tan parecidos los colores que encajan perfectamente, pensaría uno, ¿no? Y uno la coge y uno ¿qué hace? Trata de ¿qué? De meterla. Y uno dice, cuadra. Y preciso es la partecita que falta. Entonces usted puede sacar una tijera, ¿sí o no? ¡Pum! ¡Ay, cuadró perfecto! No es la ficha y no cuadra. Hay una ficha, en algún lado pusiste la que no era y esa va en otro lugar. Y mientras las cosas no cuadren, Dios no va a dejarnos descansar a nosotros. La conciencia nos va a estar diciendo ahí, tiene la apariencia, de funcionar, pero no es lo correcto para funcionar. Pareciera, pero una pieza mal ubicada desubica a todas las demás. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Uno podría llegar a decir, está mal esa, sí, está mal esa, pero esa que está mal hace que todas las demás no encajen. Se perdió el año por una sola. No tuerzas la voluntad de Dios. Dios siempre tiene la ficha que funciona en tu vida. Dios tiene la ficha perfecta, solo la tiene Dios. Y el deseo de Dios es que nosotros roguemos a Él, sintamos la tranquilidad y la paz de que en cualquier momento Él nos entrega la ficha que es. Pero no es a nuestra manera, es la manera de Dios. El placer más grande que Dios siente en su vida, si usted quiere algún día hacerle sentir placer a su Dios, es cuando Dios siente que su iglesia confía en Él. Que Dios tiene la clave para su vida. Clave número 4, y aquí termino el servicio. Ni muy lógico, ni muy místico. Ni muy lógico, ni muy místico. A la hora de tomar decisiones en la vida y a la hora de vivir una vida cristiana y de tomar decisiones para afectar nuestra propia vida y la vida de otras personas, nosotros nos vamos a dos extremos. Número 1, nos volvemos demasiado razonables, muy lógicos. Y aunque Dios es lógico, en algunas cosas, de las cosas más locas que tiene Dios, es lo ilógico que Dios es. Y creo que todos nos hemos dado cuenta. Pero Dios es coherente, digan amén, iglesia. Y a veces nosotros razonamos tanto en lo que queremos hacer, que de alguna manera, sin querer atropellar lo que dije al principio, atropellamos la voluntad de Dios. No por Él, sino por nosotros. Porque decimos, pero es razonable. 2 más 2, 4. 2 más 2, 4. No hay nada que pelear. ¿Y quién dice que 2 más 2, 4? ¿Quién se inventó las matemáticas? ¿Quién dice que eso es realmente lo que puede dar en algún momento determinado? ¿Quién lo dice? Nadie. ¿Sabemos nosotros si realmente una circunferencia es recta? ¿Es redonda, perfectamente? ¿O una línea es recta totalmente? Eso solamente lo sabe Dios. Nosotros aquí hacemos cosas que pensamos, pero la verdad la tiene Dios. Dicen amén, iglesia. Lógico Dios.
Lógico Dios, pero para nosotros ¿cómo? Incoherente. Y nosotros cuando somos razonables, cuando nos vamos mucho a la razón, desafiamos la manera en cómo Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque decimos así es. Por ejemplo, hay una frasecita que es horrible, que a mí me da rabia de algunos cristianos, y entre eso estoy metido yo. A mí Dios me lo mostró. ¿Qué le dice uno a una persona de esas? No, ya lo sacó a uno. Si Dios se lo mostró, ¿cómo le dice uno? Venga para acá, testarudo, no es así. No, Dios me lo mostró. Místicos. Entonces pasamos de lo razonable ¿a dónde? Al extremo de ¿qué? Del misticismo. Y desprendemos los pies del piso y nos volvemos demasiado aleluyas y amenes. Y resulta que nosotros necesitamos tener equilibrio en la vida. Digan amén, iglesia. Ni muy razonables, ni muy místicos. Más bien, una mezcla de razón y una mezcla de religión. Dicen amén, iglesia. Dios es importante y la razón es importante. Si usted se da cuenta, Dios le da a usted un corazón donde habita Dios. Y Dios le da unas neuronas donde también habita ¿quién? Dios. Usted piensa porque Dios le dio pensamientos. Usted siente y cree porque Dios le dio una fe. Y eso se tiene que combinar entre los dos. Y por eso tenemos tanto loco suelto. Por eso tenemos tanta gente loca. Por eso usted se da cuenta que hay religiones de la razón. Imagínese, religiones de la razón. Religiones lógicas. La religión, si usted quiere ver el cristianismo no tiene lógica por ningún lado. Nosotros al final, después de lo desbaratado que Dios nos muestra las cosas, lo loco que lo hace, nosotros podemos llegar a decir, y Dios sí tiene ¿qué? La razón. Pero yo no la tenía. Y lo mismo en lo espiritual. Nos inventamos unos cuentos acerca de Dios, que Dios me dijo, que Dios me mostró. Y yo creo que Dios en el cielo dice, pero ¿a qué hora yo le mostré? Yo creo que Dios llama a Gabriel y dice, Gabriel, venga para acá. Venga, hermano, apostemos. ¿Cierto que no? Terrible. ¿Por qué? Por el burro que llevamos adentro. Queremos torcer las cosas para que el partido dé un resultado a favor de ¿quién? De nosotros. Necesitamos una confirmación interna. Escúcheme. Tú necesitas aprender a tener una confirmación interna. Debemos aprender a conocer la voz de Dios allá en el espíritu, allá en lo profundo del ser, en lo íntimo. Dios habla en lo íntimo del ser. Allá en el fondo de tu corazón Dios te dice, es así, y es así, y es así. Dios nos ha hablado a nosotros cosas que nos han salvado hasta de la muerte. Dios lo sabe. Dios habla en lo íntimo, digan amén. Pero Dios habla en lo íntimo, pero algunos solamente le hallan la razón a que Dios habla en lo íntimo. ¿Para qué? Para su conveniencia, pero no cuando ellos están pensando o estamos pensando en otra cosa. Ahí sí Dios no habla. Ahí sí Dios no habla. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Escúcheme. Mire Dios a dónde habla. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia suya es de Dios. Digan amén. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para reprender. ¿Para qué más, iglesia? Para recoger, para instruir en la justicia. Entonces la pregunta es, qué vergüenza lo que voy a decir, pero yo tengo una maña en mi vida, ya un hábito. Salgo de la casa y pum, pongo el Waze. Y le digo, le doy la dirección de la iglesia y me dice, ¿por dónde debo coger y en cuánto tiempo voy a llegar? ¿Y sabe qué hago? Le hago caso. Y me someto. No coja la 16, váyase por la Riberita, es decir, por la parte de arriba de Pance para salir a la Buitrera. Salga hacia la Quinta, de la U en Krebs, coja la Paso Ancho, suba por la 56, baje la autopista, de una cantidad de cosas. Y yo le hago, como un idiota le hago caso. Y sabían que este mismo pastor que le hace caso a la máquina, he desafiado a Dios. Y Dios me dice exactamente lo mismo. Hazlo por acá, por allá y por allá. Por acá no, pero por allá sí. ¿Quién es más confiable? ¿Quién es más confiable? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Dios no es una máquina. Dios es Dios. La palabra de Dios nos lleva por el mejor camino. La mejor ruta es la de Dios.
Los consejos son importantes. Proverbios 11:4. Mire esta cosa tan linda. Sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos, ¿qué? Consejeros. Sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Antes de tomar una decisión, piense un segundo en los consejos de Dios y en los consejos de otras personas. No seamos tan arrogantes. Balaam ni siquiera a la burra escuchó, y nosotros podemos escuchar a Dios. Hay personas sabias y espirituales que son burros que nos pueden hablar a nosotros. Dicen amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale, párele bolas al burro. Otra cosa que Dios usa para hablarnos en medio de su voluntad y para que la pongamos y nos vaya mejor son las circunstancias. Las circunstancias. Dios usa las circunstancias para llevarnos por el camino correcto. Préstele atención a las circunstancias. Deje de ver todo como negativo y malo. Deje de ver todo como una prueba y como un desierto y como el diablo con unos cachos. No existe. Hay cosas y momentos difíciles en la vida donde uno tiene que empezar a pensar, esto es de Dios. Aquí Dios está atravesando, Dios está utilizando esta circunstancia para llevarme a su mejor voluntad. Usted, por ejemplo, puede perder un empleo. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Usted puede llegar a perder un empleo y Dios utiliza esa circunstancia para llevarte a un mejor empleo. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Usted puede perder su salud en un momento determinado y Dios utiliza esa enfermedad para llevarte a un mejor momento de salud, no sé qué cosa va a hacer Dios, pero las circunstancias no las puedes manejar tú, solo las puede manejar el jefe. Dios es el único. Entonces sometámonos a lo que Él dice. Él puede manejar su voluntad, Él sabe manejar su voluntad sobre nosotros. Dicen amén, iglesia. Deje de interpretar las cosas negativamente y piense un segundo lo que decimos a boca llena todos. A los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, pero nunca lo ponemos en práctica. Y deberíamos pensar todas las malas situaciones, todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo picho, todo lo horrible, todo ayuda. ¿Para qué? Para que Dios me mueva. Dios me está llevando, me está moviendo. Increíble que uses esto. Entonces, cuando usted se da cuenta y usted tiene el nivel de madurez espiritual para decir, Dios está usando esto, ¿sabe cómo vive la vida? Como dice el Salmo 23:2, tranquilo, Dios me está llevando. Dios me está llevando. No sé si usted ha visto un río donde baja un tronco. Y ese tronco va a ir ¿a dónde? Va a ir al océano. ¿Y sabe qué hace ese tronco? Se relaja. Ahí va. Y lo lleva a ese río y baja y sube. Y él sabe que va a ir ¿a dónde? Al océano. Y que en el océano lo van a recoger unas personas y va a ser parte de una casa. Él sabe que el propósito será ese. Pero si él empieza a luchar y se pega contra las piedras y se sale en la playa que no es, se pudre y no sirve para nada. Pero si llega al mar y el acerrío lo recoge, pues lo va a cumplir con el propósito de Dios. El propósito de Dios es ese: que dejes que la voluntad de Dios opere sobre tu vida. La paz de Dios, la paz de Jesús. Jesús dijo, yo no les doy la paz como este mundo se las da. Yo les doy ¿qué? Mi paz. Y esa es una cosa que uno debe siempre mantener en la vida de uno. ¿Cuál es la paz de Jesús? Y para eso necesitas caminar con Dios y sentir cuál es la paz de Jesús. Nada te confunde cuando sientes la paz de Jesucristo. Nada te compromete diferente al compromiso de Dios. Cuando sientes la paz de Jesús, las cosas pintan bien. Digan amén, iglesia. Usted está tranquilo, usted está relajado. Yo siento la paz de Dios. Yo siento que Jesús está conmigo. Las cosas, aunque no se ven bien, usted siente una paz. Y esa tiene que ser la paz de Jesús. Dicen amén, iglesia. La paz de Jesús no es porque todo está funcionando bien. La paz de Jesús es porque usted está en medio de la tormenta, pero usted siente una tranquilidad absoluta de que la voluntad de Dios te llevará a donde tiene que llevarte. Los recursos son importantes. Los recursos son importantes para llegar a ese punto de decidirnos de ser menos resistentes y de ser más cercanos a la voluntad de Dios. A donde Dios te lleve, Dios te sostiene. Mira a su hermano y dígale, a donde Dios te lleve, Dios te sostiene. Amén. A donde Dios, ¿qué? ¿Cómo dije? Dígalo en primera persona, ¿cómo?
¿Se ha dado cuenta o no? Uno se va de paseo para otro país y se va con la platica justa. Y uno justo, allá se encuentra amigos, y justo le gastan. Y justo, y volvió justo. ¿Por qué? Porque Dios te lleva y Dios ¿qué? Te patrocina. Amén. Él tiene buen bolsillo. Digan amén, iglesia. Dígale que tiene al lado: mi padre es millonario. Salmo 37, verso 25. Me encanta este versículo. Léalo conmigo. ¿Qué dice? He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos. ¿En dónde? En la miseria. Qué belleza. Digan amén. Cuando yo cuente 3, yo digo miseria. Cuando cuente 3, usted dice fuera. Miseria. Fuera. Bueno, no conté 3, pero dijeron fuera. Listo, ok. He sido joven y soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen el pan. Yo vivo a veces aquí en la autopista. Yo voy por la autopista y cojo la quinta para irme para Jamundí. Y una parejita de muchachos venezolanos, deben tener unos 22 y 18 años la niña, y tienen 3 hijos. Yo paso a las 11 de la noche, a las 11 de la noche están. Paso a las 12 de la noche, ahí están. Paso a las 10, ahí están. Y veo los niños no piden plata porque están muy chiquitos. Pero uno ve los niños, y por los niños, o sea que los niños sí piden. Sin darse cuenta, pusieron a sus hijos de mendigos. Que Dios guarde nuestras vidas. Amén. Dios no quiere hijos ricos, porque de pronto uno muy rico se le olvida Dios. Pero Dios sí lo quiere a uno con muchas comodidades. ¿Cierto? Así sea 2 veces en el año viajar a Europa, algo suave, pero Dios es bueno, Dios es generoso. Dicen amén, iglesia. Una vez que usted conoce la voluntad de Dios, usted empieza a ver la prosperidad en su vida. Usted empieza a vivir bajo la voluntad de Dios y usted empieza a ver la prosperidad de Dios. Usted llega y le dice: Señor, ¿será que sí compro este carro? Y usted lo compra porque Dios le dijo que sí. Y usted se empieza a dar cuenta que todos los meses el dinero está. Wow. Entonces uno que dice: bueno, pues compremos entonces ahora la casa. Y bajo la voluntad de Dios, entonces usted paga el carro, está pagando el carro, y Dios le da la plática para la cuota mensual de la casita. Y usted dice: oiga, está como bueno el negocio. ¿Qué tal un terrenito en el 30? ¡Tin! Y Dios empieza. Y Dios te bendice. ¿Todo bajo qué? Métase en la voluntad de Dios. Mire a su hermano y dígale: menos dinero y más voluntad de Dios es el principio de la prosperidad. Qué loco eso que dije, pero es así. Menos pensar en qué, en esto. Pensemos en la voluntad de Dios, y Dios dice: oiga, démosle más. Cuando desarrollas la verdadera habilidad de escuchar la voz de Dios, Dios empieza a darse cuenta qué tan involucrado estás con Él y va a invertir más en ti. Este man está metido en la empresa, metámoslos. Vamos a darle más, soltémosle mucho más. Una vez que conoces la voluntad de Dios, el resto cuadra perfectamente. Cuadra la salud, cuadra los sentimientos, cuadra el billete, cuadra la iglesia, cuadran los dones, todo cuadra. La voluntad de Dios es lo más grande sobre la tierra. Es la manera como nos movemos nosotros. Es el cursor de vida de nosotros. Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, versículo 21. Isaías 30, verso 21. ¿Lo tiene? Léelo conmigo. ¿Qué dice? Ya sea que te desvíes. ¿Escuchó? Te puedes desviar. Y acuérdese lo que hizo Dios con Balaam. Se desvió, pero ¿qué hizo? Lo alcanzó. ¿Dicen amén? Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Wow. Diga conmigo: Dios, gracias por insistir. Porque Dios no se cansa. ¿Sí se da cuenta?
Dios dice, bueno, haga lo que se le dé la gana, pero ya se dio cuenta, Él llega y se va para allá. Tan divino, tan bello, lo amo, me encanta. Te amo, Dios. Le damos un aplauso a Dios por ser tan bueno y bondadoso con nosotros. Esta semana estaba leyendo algunos artículos y pensando en el sermón de hoy, leí un tema que me llamó mucho la atención. En alguna oportunidad lo había leído, seguramente muchos de ustedes lo saben, lo conocen mejor que yo, y si me descacho en algo, pues no importa. Usted lo conoce mejor. Se llama la activación reticular. Me encantó. Creo que todos lo sabemos, pero no sabemos definirlo. La activación reticular es algo que sucede neuronalmente en nosotros. Escuche, mire el Dios que nos ha hecho a nosotros. Esto me quebranta el alma. Yo no sé si alguna vez usted le ha pasado lo siguiente. Usted llega y dice, tengo unas ganas de comprarme un Chevrolet Spark. Y usted va a la tienda y se compra su Chevrolet Spark. Y cuando usted sale a la calle, usted todos los carros que ve que son Chevrolet Spark. Eso es lo que pasa con nosotros en las neuronas. Te compra unos tenis que le gustaron y usted dice, uff, tan bonitos, únicos. Y cuando sale a la calle, se activa algo en el cerebro por un deseo que usted tiene, por algo que usted quiere hacer, por algo que usted ha logrado. Este Dios a mí, esto es una cosa que me puse a leer bastante y los mismos documentos de neurología dicen que es una cosa que casi que imposible de estudiar. Le meten a eso hasta religión y ocultismo, porque usted se da cuenta, pues produce una replicación bastante interesante. ¿Y por qué estoy tocando el tema de la activación reticular? Yo se lo dije a Dios cuando leí eso, le dije a Dios, yo quiero una activación reticular con tu palabra. Yo quiero que cuando yo oiga algo tuyo, yo salga a la calle y lo vea por todos lados. Diga Dios, como que me acorrala. ¿Se acuerdan de Balaam? Que Dios trató de acorralarlo, fue lo que les empecé diciendo. Y Dios quiere una activación reticular en nosotros. ¿Cómo? Su voluntad. Que lo que escuchamos de Él no lo repita lo que me pasó con la película de Netflix, que no la he podido terminar porque se fue la luz. Y dos veces lo que yo había leído, lo que yo estaba estudiando salió en la película, activación reticular. ¿Y qué hizo? Me confirmó, me afirmó y me estableció, y aquí le estoy predicando que lo mismo sucediera con nosotros. Activación reticular. Actívame, Espíritu Santo. Actívame, Dios. Que lo que me has dicho me lo muestres todo el tiempo. Todo el tiempo. Si necesitas un burro, usa el burro, Dios. Usa el burro. Y seguramente algunos de ustedes van a salir ahora de festivo, van a estar mañana en una finca. Yo oro a Dios para que se les aparezca un burro y el burro le diga buenos días. Y usted pegue el brinco y salga corriendo con su perro, y el perro gritando y ladrando, y usted llegue y se siente por ahí en algún lado. ¡Qué susto! ¿Usted imagina un burro hablándole a uno? Y que uno diga, el perro allá al lado de uno diga, Dios mío, nunca un burro me había hablado. Y el perro le diga, a mí tampoco. ¿Usted se imagina esa locura? Chévere llegar a este punto espiritual donde nosotros digamos, hey, aquí me habló. Porque en el sermón Dios nos habla, digan amén. Pero ahorita que salgamos, preciso, alguien llega y pum, toca el tema y uno dice, uy, activación reticular de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cierra tus ojitos y oramos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios. Padre, exaltamos tu nombre y te damos las gracias, bendito Dios y Salvador, por amarnos, por bendecirnos con tu palabra, por sellarnos con tu palabra. Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Queremos exaltar tu nombre, Señor Jesús, y darte gracias, Dios eterno, por tu amor y tu bondad, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias, Señor Jesús. Toca nuestro corazón ahora, Señor Jesús. Toca la vida de todos y cada uno de nosotros, Dios. Bendícenos, Señor Jesús. Que ahora mismo, Señor Jesús, entendamos, Señor Jesús, tu voluntad para nuestras vidas, Dios. Tu voluntad, Señor Jesús, para lo que estamos planeando, para lo que vamos a hacer, para lo que estamos decidiendo, para lo que estamos, Señor Jesucristo, clamando, orando. Para todas las cosas, Dios, necesitamos que confirmes y afirmes tu voluntad, Señor Jesús. Gracias, Dios. Si tú has venido esta mañana por primera vez a nuestra iglesia,